Muy bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este quinto episodio. Ahora no me equivoqué. Ahora sí. Quinto episodio de nuestra tercera temporada de Misión Reforma Podcast. Para los que no entendieron, vean el episodio anterior y se van a dar cuenta. Es fome, pero... Es solo un error. Sí, solo un error. Pero es bueno de repente burlarse de uno mismo. Sí, importante. Hace bien. Importante. Hoy estamos en nuestro quinto episodio y hemos estado ya hablando, bueno, algunos temas que algunos nos habían llegado, otros también lo incluimos nosotros. Pero como ya a lo mejor se habrán dado cuenta, estamos incluyendo temas a nuestra parrilla programática, por así decirlo, que tengan que ver un poco igual con la actualidad. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la teología a nuestro contexto, a nuestra realidad? Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en nuestro tema, obviamente como la pregunta de rigor. ¿Cómo está hoy día Guillermo? Hoy día triste. Chuta, triste. Porque salí de mi casa, tomé la micro, que tengo la moto en pana, lo cual trae más tristeza. Tomé la micro, llegué acá y justo donde está el paradero hay un carrito que se pone a vender waffles con Nutella. ¿Ya? Y dije, ya, para sacarme este mal sabor de boca de tener la moto en pana, me voy a comprar un waffle. Lo voy a hacer. Da lo mismo COVID. Un waffle. Me da lo mismo todo. Con aceitoso así. Sí, con aceite de esa que usaron como hace una semana y nos volvieron para freír pescado. Claro. Después lo usaron para el waffle. Y no estaba el carrito. No, man. Me vine así, pero triste. Destruido, sí, derrotado. Bueno, nada que hacer. En todo caso, hoy día estuvo como nublado. Hoy día fue como de hecho estoy muerto de frío. Sí, de hecho vine igual abrigado porque está... O sea, hizo como frío y calor siempre. Y aparte entonces... el viento helado, no sé. Yo vivo en San Pedro, que es como cruzando un puente. Y ahí corría harto bien. ¿Tú cómo estás? Yo bien, un poco cansado, pero bueno, nada que hacer. O sea, el trabajo es trabajo, así que gracias a Dios por eso. Pero contento porque ya estamos aquí otra vez grabando este quinto episodio. Oye, tenemos que saludar como siempre a nuestros amigos de la librería C&M Literatura Cristiana. No se olviden siempre de seguirlos o revisar sus redes sociales, en Instagram sobre todo, porque ahí están subiendo constantemente todos los libros que tienen disponibles para que ustedes ahí puedan hacer una compra. Y la verdad que tienen muy buenos libros. Muy buena literatura. Muy buena. Sí, literatura reformada. Luego voy a comprar algo por ahí. Me parece. Sí, de hecho, igual tengo ahí unos libros que le estuve echando el ojo porque además tienen... títulos en inglés, buenos títulos. Yo quiero comprar Redimiendo la Filosofía de Vern Poitres. Oye, qué libro. Igual le tengo ganas hace rato, así que sí, hace rato lo vamos a ver. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que nos llegó también por internet. Sí, nos llegó. Y que es el de... Integridad. Es un tema, yo creo, muy relevante. Siempre lo ha sido. Pero, y ya lo hemos tocado en el otro episodio un poquito sí, como de rebote. Claro, de rebote, sí. Pero hoy día ya vamos a hablar un poquito más de lleno sobre este tema. Y yo creo que podemos partir analizando o viendo por qué la integridad se nos hace tan relevante. ¿Ya? Y analizamos y podemos ver, por ejemplo, casos emblemáticos de donde ha habido una falta de integridad en la iglesia, por ejemplo. Con estos liderazgos que se han levantado, que finalmente era una doble vida, había engaños de por medio. El último caso, yo creo que el más escandaloso, el último, fue el de Rabbi Zacarías. Si no sé si te acuerdas de eso. Sí, fue el año pasado nomás. Sí, fue hace poquito. Y así otros liderazgos eclesiásticos. Hubo un tiempo que fue el de, no me puedo acordar de su nombre, pero era un teleevangelista gringo. Que igual era bien famoso y resulta que creo que tenía un amante y lo pillaron por ahí y hasta ahí quedó todo su tema. O los ya más grotescos, que son aquellos que hacen llover oro. Claro. Y que predican, entre comillas, cierto mensaje medianamente o poco o malamente evangélico. Y aún así utilizan al pueblo que está ahí, a la gente que está ahí. Entonces hay serios problemas de integridad donde no hay una conexión entre el mensaje, no hay una conexión con la práctica, no hay nada en verdad. Claro. No hay nada. Y así no tan solo en la esfera... Bueno, acá en Chile tuvimos hace poco también el de un obispo de apellido Durán, no me acuerdo el nombre, que claro, había un tema económico ahí también en medio. Y siempre, y aquí voy a tomarme de lo que escribió John Piper, bueno, y hartos autores, como los tres, por así decirlo, los pecados más importantes o más
donde más se suele caer en el tema de integridad o ético, en los liderazgos, por ejemplo. Y no tan solo los liderazgos, sino también afecta a todos, pues, hombres, mujeres, etcétera. Pero el sexo, el dinero y el poder. Son como los tres temas que más han hecho caer y donde más integridad se requiere cuando uno está ahí. Y viéndolo desde ese punto de vista, también lo es en la esfera pública, si queremos decirlo de esa forma, en el gobierno. ¿Para qué hablar del gobierno? Los innumerables problemas que hay en esa área de todos los gobiernos. Claro. Siempre hay temas porque, pucha, desde nuestra cosmovisión entendemos que es un problema humano el hecho de haber caído desde Adán y Eva, y a partir de ahí nuestra naturaleza estar corrompida y todo lo que eso conlleva. Pues, nacemos en pecado. Sí, por lo tanto, pecaremos en distintas áreas. Y yo creo que a nosotros, aquí como chilenos, ¿cierto? Allá ahora llevándolo a nuestro contexto, este tema de integridad tiene mucha relación, yo creo, también con todo lo que la gente ha salido a reclamar últimamente a las calles, porque hay por así decirlo, una desacreditación del poder político. Sí, y tiene mucho que ver con la integridad, porque ¿qué es lo que se dice en la calle? Uno le pregunta a la gente, no sé, estoy viendo una entrevista el otro día, ¿por quién va a votar? No, por ninguno, son todos mentirosos, son todos ladrones. Y tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado hablando, pues, integridad. O sea, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno. No hay quien. No hay de repente va a salir de repente un canuto ahí. ¿Por quién va a votar? No hay ni uno bueno. No hay quien va a citar su versículo bíblico. Sí. Y es heavy porque muchas veces atribuimos esos problemas, esos errores, esos pecados a ciertas clases, cierta clase política, etcétera, etcétera. La clase política, como se dice. Claro. O cierta clase social. Claro. Y no nos damos cuenta que es un problema humano. Claro. Es un problema humano. Es decir, hace unos años atrás estaba muy en boga el tema de Larraín con su hijo que atropelló a alguien y al final salió libre. Sí. Y todos hablaban del tráfico de influencias. Independiente si eso fue así o no. Si uno se pone en la posición de él, donde yo veo que mi hijo está en esa situación y al mismo tiempo veo que yo tengo las capacidades y las influencias para librarlo de ello, ahí yo me pregunto, ¿actuaría igual o no? Claro. Y yo creo que... y si lo vemos por el tema de que es un problema humano, vamos a darnos cuenta que sí, todos nosotros actuaríamos exactamente igual. Sí, o también, por ejemplo, cuando mucha gente dice, no sé, los políticos que roban. Y eso pasa, porque lamentablemente el poder político es una posición de poder político, social, económico, que involucra muchas cosas. Pero yo digo, esa persona que critica al político porque robó 100 millones, por ejemplo, probablemente ve eso peor porque son 100 millones, o sea, harta plata, quizás más incluso. Pero si uno tiene poniéndome en mi caso o en cualquier persona, y tiene la posibilidad de robar 10 lucas, probablemente también se va a hacer. Y claro, uno dice, pero son 10 lucas, o sea, ¿qué tiene 10 lucas comparado con 100 millones? No afecta nada. No afecta, pero al final, en el fondo es lo mismo. En el fondo es esa falta de integridad, porque, y aquí, básicamente, ¿qué es la integridad? Yo pienso, así muy, sin irme como en la profunda, es básicamente actuar en público y en privado de una manera correcta. En este caso nosotros creemos, desde nuestra cosmovisión, como Dios demanda que lo hagamos. Entonces, actuar de la misma forma cuando me están viendo todos y cuando no me están viendo todos, sabiendo que siempre estoy en presencia de Dios. Entonces, buscando actuar conforme a su palabra, conforme a su ley, en todo tiempo. Vivir corandeo, delante de Dios. Justamente. Y yo creo que ese es más allá del temor al qué dirán o el qué sé yo, es eso, pues es saber que vivimos enfrente de Dios. Y eso es lo que a veces deberíamos comprender porque de mejor forma, porque cuando estamos solos es más fácil pecar que cuando estamos en público. Por eso que intentamos, y ahí es donde se da la hipocresía también, porque en público mostramos una cara, una parte, pero en privado somos de repente muchas veces otro. Claro, ahí está el tema de la rectitud, que podemos evaluarla como dos caras de una moneda. Claro. Primero, una rectitud quizás imputada de parte de Cristo, en el sentido de que si nos evaluamos, como decíamos delante, vamos a darnos cuenta que todos tenemos problemas de pecado, vamos a darnos cuenta que todos tenemos problemas en el corazón, que nuestra raíz está manchada y que no hay ni uno recto, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero vamos a darnos cuenta que hay uno que es bueno, que es Cristo, el maestro bueno. Hay uno, solamente uno, que es recto.
y que gracias a la intercesión de aquel que es recto, es que Dios nos ve a nosotros también como rectos, a pesar de nuestra irrectitud, de nuestros caminos variados, de nuestros caminos torcidos. Entonces Él nos ve como rectos a través de la rectitud de Cristo. Pero es ahí también donde cabe a nosotros seguir esforzándonos para andar en esta rectitud de Cristo, para caminar en este que es el camino, la verdad y la vida. En aquel que es el camino, la verdad y la vida. Claro. Y ahí yo creo que entra también un tema que la gente, muchos lo dice también en la calle, o de repente, no sé, pues en el trabajo me ha tocado escucharlo. Cuando típico que estáis hablando de alguien del evangelio, de la iglesia, y dice, pero ¿para qué vais si todos son hipócritas? Y claro, o sea, la gente espera de alguna otra forma que si uno cree algo, en este caso nosotros los cristianos, si nosotros creemos algo, actuemos conforme a eso que creemos. Y eso exige de nosotros cierto grado de rectitud o perfección, entre comillas, en el sentido de poder caminar de la forma que nosotros creemos que Dios manda que lo hagamos. Pero hasta cierto punto no podemos hacerlo así como en su totalidad, ¿cachai? Entonces, si alguien viene y me dice que ustedes son hipócritas, es que sí, pues lo somos, ¿cachai? Claro, pero lo dice en base a un mensaje evangélico que no está completo, que no tiene la gracia. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque hay mucho de por medio, mucho legalismo, mucho predicar solo la ley, pero claro, no está la gracia ahí entre medio, de por medio. Y a veces mucha gente por eso tampoco llega a la iglesia, porque dice, es que voy a llegar y me van a enseñar una serie de reglas que yo sé que no voy a poder cumplir, entonces mejor no lo hago porque finalmente voy a ser un hipócrita más. Claro. Y ese es el problema de quitarle la gracia a la vida cristiana, que es lo que nosotros cada día debemos recordarnos y vivir sabiendo que nunca vamos a poder llenar esos zapatos que tenemos que llenar, o los zapatos de Cristo en este caso. Sí, y ahí, en ese tema de ética, es sumamente importante observar el elemento cosmovisional de eso. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Hay un autor que a mí me gusta mucho, y si ustedes quieren leer en C&M Literatura Cristiana, hay libros de John Frame. Si no me equivoco, por lo que vi, hay dos. Uno es Doctrina del Conocimiento de Dios y el otro es La Salvación Pertenece al Señor, o algo así, que es como un libro de sistemática un poco reducido. Son dos libros muy buenos de John Frame. Y John Frame tiene esta idea de que la realidad es trina. Así como nosotros tenemos un Dios trino, este Dios creó la realidad, esta realidad quedó impregnada con las huellas de Dios. Por lo tanto es una realidad trina. Entonces todo producto humano todos los elementos de esta creación tienen esa característica trina, y los productos humanos, ¿qué van a hacer? Como son idólatras, van a exacerbar, van a levantar uno de esos elementos trinos. Entonces, por ejemplo, él evalúa la realidad con la idea de la norma, la idea de la situación y la idea de lo subjetivo, lo que tiene que ver con el sujeto, con el corazón. Entonces, norma, situación, sujeto. Entonces él entiende todos los productos éticos, cosmovisionales éticos, van a exacerbar uno de esos tres elementos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una ética que exacerba, que levanta las leyes, el legalismo, por así decirlo, la norma. Entonces este aspecto de la realidad es elevado por sobre los otros que son reducidos. Entonces ahí vamos a tener un producto de ética que va a ser idólatra, porque toma solo un elemento de la realidad. Entonces reduce la realidad a uno solo. Y de ahí tenemos el moralismo. Así también aquellos que exacerban la situación. Entonces ahí nos vamos a encontrar con aquellas éticas pragmáticas, como Stuart Mill, que lo nombrábamos dentro de los liberales, pero no tanto, ahí como hay una pelea. Entonces ahí tenemos esa exacerbación, el pragmatismo que nace de levantar esta idea de la situación, no considerar normas, no considerar leyes, ni tampoco considerar lo del sujeto. Y después tenemos un tercer tipo de posiciones éticas, por así decirlo, cosmovisionales, que exacerban el elemento del sujeto, la ética del sujeto. Y a partir de ahí tenemos todos los subjetivismos que tenemos hoy en día tan en voga, que son tan presentes. Y básicamente es eso, es una exacerbación, un reduccionismo de la realidad. Es decir, no ven la realidad como un todo. Y ese es el gran problema de los productos éticos del mundo, que no son cristianos, porque nunca van a lograr ver la realidad como un todo, porque para poder ver la realidad como un todo se necesita de la palabra de Dios y del Espíritu Santo.
Claro. El manual que nos ayuda a leer este mundo y el Espíritu Santo que nos ayuda a leer este manual. Claro. Y sin esos elementos fundamentales del fundamento, jamás vamos a lograr estructurar un sistema ético como corresponde. Y dejamos hasta aquí el episodio porque ya Dejamos hasta aquí con el speech que me acabo de mandar. No, pero es muy cierto porque nosotros hoy en día estamos, yo creo que hay una ética que prevalece que es una mucho más del sujeto, ¿cierto? Más Sí, subjetiva. De que básicamente yo defino mis propios parámetros éticos y en la medida que a mí me beneficie, decido bien claro. o mal. Claro, y justo en contraparte con eso tenemos las iglesias, a modo general, que exacerban de manera idólatra el tema normativo. Claro, la ley, la letra. La letra, ¿cachai? O los planteamientos morales, por así decirlo. Solo esto y punto, y se acabó. Claro. Y eso se choca con el otro ídolo, que es el del subjetivismo que decías tú. Y eso, ahí obviamente va a generar un choque porque no es bíblico. Claro. Claro, y ninguna de las, y ese es el tema, que ninguna de esas dos posturas son bíblicas. Ahora, hay una tensión natural siempre entre el mundo y la iglesia, esa tensión está presente. Obviamente. Pero claro, se acrecenta mucho más cuando te enfrentas a esas dos posiciones. Cuando tú tienes una iglesia que en vez de predicar una realidad completa, el evangelio completo, te predica un ídolo. Claro. Y lo chocas con el ídolo del mundo, con otro ídolo. Entonces, nunca va a actuar la gracia ahí como corresponde. Claro. Porque no está siendo predicada la gracia. Claro, de hecho. Y volviendo un poco, siguiendo el tema del subjetivismo, ¿cierto? De esta ética del sujeto, lo digo porque es como la que más se oye hoy en día. Sí. Obviamente pone en el centro al hombre. En cambio, la ética bíblica pone en el centro, en primer lugar, a Dios, ¿cierto? Y entendiendo que también la ética tiene una perspectiva de relación con el otro. Pero claro, la ética subjetiva parte desde el hombre, y esto se puede ver después del iluminismo, por así decirlo, que empieza a poner al hombre en el centro, desplazando a Dios, ¿cierto? Primero parte diciendo, mira, Dios existe, pero en realidad no se involucra en la realidad humana, y ya después pasó derechamente a decir, sabes que en realidad Dios no existe, Dios no tiene nada que hacer aquí, y es el hombre finalmente el que fija todos sus parámetros. Y si tú te das cuenta, eso no permite finalmente una vida en sociedad, llevándolo ya a una perspectiva mucho más de cómo el cristianismo podría, o la ética cristiana, tiene alcances para toda la sociedad. Sí. Y por qué es mejor incluso que la ética que nos ofrece el mundo. Porque sí presenta una ética, por así decirlo, objetiva, criterios objetivos de cómo evaluar la realidad y cómo desenvolvernos en la realidad que estamos viviendo, frente a una ética subjetiva que finalmente depende del sujeto y somos todos diferentes. Nunca vamos a... Y más encima te encuentras con el problema que esa ética subjetivista o humanista que te promete que va a colocar al ser humano en una posición elevada, claro, es mentirosa, es falsa. ¿Por qué? Porque lo reduce. Le baja el estatus en comparación al estatus dado por Dios. Claro. Porque si nosotros vemos qué es lo que opina Dios del ser humano redimido, es algo que nos va a sorprender si lo comparamos con la opinión que tiene el humanismo del ser humano. Sí, pues totalmente. Porque el ser humano, si lo vemos hoy en día en los productos subjetivistas de nuestro tiempo, lo vamos a ver reducido a un animal. Claro. En cualquier producto humanista de nuestro tiempo, desde el feminismo, sí, hasta cualquier otro que no se me viene a la mente. O sea, considerando mismo que el mismo naturalismo, claro, y así sucesivamente, lo reducen a una situación, a una posición animalesca. Mientras que el cristianismo, al ser humano redimido, lo eleva a la posición de Dios, porque es Dios quien habita en él. Claro. En el correcto entendimiento. Sí, no es que Jehová Junior, no, aquí no es Jehová Junior, no, para nada. Pero sí en el sentido que lo hace un cuerpo, lo hace formar parte del cuerpo de Cristo. Claro. Y ahí tenemos la idea de la unión mística, sí, y todo lo que eso conlleva, que nosotros vimos en claro, los primeros podcasts. Y ahí finalmente nos damos cuenta que la ética cristiana nace y tiene mucha relación con otros aspectos de la doctrina en este caso, o del estudio, ¿cierto? Ya sea en, ¿cómo se llama? Antropología en este caso es lo que estamos hablando ahora. Entonces no es un tema tan reducido y que tenga que ver solo con un aspecto de la realidad, sino que también involucra muchas otras cosas. Y
decidimos hablar de esto también, ya a lo mejor empezando a terminar este episodio, porque ya dijimos parte importante. Todo lo que tenía que ser dicho. Lo justo y lo preciso, ¿cierto? Yo creo que nosotros, obviamente, como cristianos, debiésemos comenzar a dejar de lado ya ese legalismo, ese predicar solo la ley, ¿cierto? Que es muy común en ciertos círculos evangélicos. Comenzar también a ver, en este caso, la gracia y interiorizarnos también de la ética cristiana, de la ética bíblica, que no es un tema relegado o de segundo orden, sino que es demasiado importante. De hecho, yo creo, por ejemplo, ahora en el seminario, haciendo memoria, no hemos tenido así como un ramo propiamente tal de ética cristiana, y tampoco hemos interiorizado profundamente la ética cristiana, siendo que es un tema que importantísimo, sí, importantísimo. Para una iglesia que quiere ser relevante hoy en día también, es importante. Sí, y mucho más porque teología que no se aplica no es teología. Claro. La teología es absolutamente aplicada, si no, no es teología. Porque la doctrina de Dios, o las doctrinas enseñadas por Dios, son para vivir en el mundo de Dios. Entonces, si no hay una aplicación de la teología, entonces no es teología. Y aquel brazo que nos permite aplicar cada una de las posiciones teológicas que nosotros sustentamos es precisamente la ética. Claro. Y bueno, yo creo que ya con eso estaríamos llegando. Nos dejamos con el gustito nomás. Sí, para que lean, pero ahí para tienen que buscar esos busquen. libros que nosotros ahí estuvimos recomendando. Así que bueno, ya con esto yo creo que hemos dicho suficiente acerca de esto. No, yo creo que nunca es suficiente, pero... No, suficiente para 20 minutos. Claro, para 20 minutos. Para 20 minutos. Sí, es como la entrada, el plato de entrada. Y bueno, recordarles que pueden darle like o dislike a este episodio, que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, pueden suscribirse también. Algo que a Guillermo no le gusta, pero mejor es bueno, comentar. le hace bien al canal y le hace bien al podcast. Mejor comentar. Y también pueden comentar. Eso yo creo que sí. Es súper, eso a mí me gusta. Cuando se da diálogo, eso es importante. Si comentan, no sé, pues, algún evento ético o algo que quieran que profundicemos sobre lo que hemos hablado, nosotros no tenemos ningún problema y felices de hacerlo. Pero para eso necesitamos ese feedback de ustedes. También recordarles nuevamente que sigan a nuestros amigos de C&M Literatura Cristiana. Ahí pueden encontrar los libros que Guillermo ya mencionó y pueden encargarlos. Atentos también porque no sé si esta próxima semana o ahí vamos a ver, pero se viene otro concurso. Ya me llegó el mensaje diciendo este es el libro para el próximo concurso, así que prepárense porque se viene. Ya entregamos el premio a la ganadora anterior. Carolina Melgarejo. Ella fue nuestra flamante ganadora. De la Iglesia de Santiago, ya casi internacional. Estamos saliendo ya hacia afuera, a otras latitudes. No, nunca tanto. Pero bueno, eso. Yo de Conce para el mundo. De Conce para el mundo. Estamos, del barrio al escenario. Estamos con más ego que cantante reggaetonero. Estamos ahí, pero... Kiki Marcianeque aquí, ¿no? Claro, no. Ya. Yo creo que ya no hay nada más que decir, así que queridos y queridas, nos vemos, nos escuchamos y hasta pronto.